Básicamente lo que muestra los resultados es que por un lado hay un ligero descenso de los candidatos que han mantenido en el último 2 meses más o menos permanente su intención de voto. Primero Alejandro Toledo, en márgenes de error que fluctúan entre el 30, 28%, 27%. Estoy hablando además en conjunto de los sondeos anteriores, tanto nuestro como de las otras empresas. Y una suerte de también empate técnico entre Castañeda y Keiko Fujimori, alrededor de los márgenes de error. En nuestro caso aparece primera Keiko Sofía Fujimori, que son los candidatos que podemos señalar principales en el sentido de mayor porcentaje de intención de voto. Luego tenemos 2 candidatos, digamos, intermedios, y es ahí donde uno puede observar un incremento, digamos, importante si tomamos un tramo de más de un mes, sino de un trimestre. Por un lado, Ollanta Humala, alrededor del 16%, y sobre todo Pedro Pablo Kuczynski, que llega alrededor del 11%. Si uno ve estos 5 candidatos, uno observa que entre el más alto, que es Toledo 27%, y el menor, Pedro Pablo Kuczynski, que es 11%, no es tanta la diferencia. Y lo que nos quiere decir este resultado es que es una alta dispersión. Los debates están hechos para televisión, y justamente este tipo de formato es el peor formato para la televisión, porque tenemos por un lado 5 candidatos, y si bien está determinado los temas, no es estrictamente un debate, sino se expone sobre cada uno de los temas. Quizá algunas personas pueden valorar la mejor capacidad expositiva de unos que de otros, pero no necesariamente esa capacidad expositiva puede llevar a que alguien cambie su intención de votos. Además, porque se están tratando de temas que en muchos casos, como la mayoría del electorado, estamos hablando de 20 millones, en realidad saben valorar cosas o aspectos que son justamente de un tratamiento especializado. Y lo segundo, porque es bien difícil que el elector mantenga en realidad la atención en 2 horas y media de presentaciones de 11 candidatos, algunos de ellos que realmente, digamos, no presentan parte de su plan de gobierno porque la capacidad que tiene organizativa, logística, de equipos, es baja. No creo que estas presentaciones vaya a tener algún impacto como no lo tuvo la vez pasada. Hay algunos candidatos que tienen un mejor posicionamiento. Por ejemplo, Toledo no solamente tiene mejor intención de voto, sino que ante la pregunta de quién cree que ganaría, el clima de opinión es favorable para percibirlo a él como quien va a ganar las elecciones. Y esto presiona muchas veces para votantes cuyos candidatos realmente están muy bajos y con pocas posibilidades. Pero también hay otro tipo de preguntas que ayudan a ver qué podría ocurrir, cuando muchas veces la realidad ha desbaratado cualquier pronóstico que pareciera incluso sólido, que es la resistencia que tienen los candidatos en el elector. Y allí, por ejemplo, Castañeda, a lo largo del 2010, ha mostrado que era el candidato con menores resistencias, que nace de la pregunta por tal candidato o cual usted de ninguna manera votaría. Y él aparece con porcentajes bajos. Esto le favorece en su competencia más ajustada con Keiko Fujimori. La ventaja de ella, sin embargo, sobre él, es que Castañeda tiene mucho apoyo en Lima. Es obvio por el nivel de valoración de su gestión, y en el norte del país, siendo el chiclayano, también ha logrado un nivel de posicionamiento importante. Pero en el resto del país sus porcentajes descienden. Pero desciende sobre todo en el ámbito rural. En el ámbito rural, Keiko Fujimori
le saca una ventaja realmente importante. Pero el ámbito rural contiene poco menos de la cuarta parte del electorado. Pero es allí también en donde hay los más altos índices de ausentismo, es decir, de ese 24%, un porcentaje no va a ir a votar, un porcentaje mayor que el promedio nacional, que en el año 2006 fue del 11%. En el ámbito rural es mayor. Y también allí es donde se concentra los mayores errores en el momento de votar, las mayores fallas en el momento de votar, que eso no lo sabe el elector, ¿no? El elector puede creer que ha votado bien. Bueno, en el sector rural es donde se manifiestan los mayores errores. Pero sin embargo, ahí Keiko Fujimori tiene mayor intención de voto que Castañeda, aun cuando no solo él, y ahí vienen los otros. Los otros son Toledo y también Ollanta. Si todos han aceptado que va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. Y entonces en la segunda vuelta es aquellos que consideran ganador a Toledo, pero también hay un sector que no quieren que gane Toledo. Y entonces allí, como ocurrió en el año 2006, el electorado puede ir, y lo pongo subrayado, puede ir a acumular intención de voto en Castañeda si siente que Keiko Fujimori en una segunda vuelta no derrota a Toledo. Ahora es donde se intensifica y en donde los candidatos obviamente establecen las líneas ya centrales de su campaña de acá al 10, y por otro lado donde también se puede redireccionar las campañas.